es jefe de urgencias del sanatorio San Carlos. Buenos días, doctor. ¿Cómo te va? Buenos días, señor Cristian. Súper bien. ¿Y vos cómo estás? Muy bien, doctor. Feliz día del médico. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor, nosotros tenemos el relato de un hecho registrado en el sanatorio San Carlos en la noche del sábado. De hecho, estuvo aquí con nosotros recién la madre de la paciente de 8 años, quien Ujú. fue diagnosticada, o por lo menos según ella, se le dijo no puede pasar más de 1 hora sin que entre a quirófano porque tiene apendicitis. Le dijeron eso en el hospital, en el hospital, después le dijeron en la clínica San Carlos y resulta que la llevaron hasta a Costañó, le pusieron una medicación intravenosa y la niña está vivita y coleante. ¿Qué pasó con eso? Bueno, yo quisiera, señor Cristian, explicarle a ustedes, ¿verdad? Y a la ciudadanía también cómo funciona un diagnóstico, cómo se realiza un diagnóstico Ujú. médico, ¿verdad? Sí. Específicamente en este caso, basándonos en el diagnóstico de la nena que acudió a nuestro servicio. Y cómo hace el médico para hilar un diagnóstico. Mm. Quiero empezar explicando que la ciencia médica, la medicina, es una ciencia inexacta. Vamos a partir por ahí, ¿verdad? ¿Qué Ujú. significa eso, señor Cristian? Que en medicina muchas veces no podemos determinar algo con absoluta precisión. Por eso hago referencia a que es una ciencia inexacta, ¿verdad? No, Mm, no es mira. como otras ciencias exactas, ingeniería y demás, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico en un proceso, una sospecha de un proceso quirúrgico abdominal se basa en tres pilares fundamentales, ¿verdad? Uno, que es el más importante, es la parte clínica. Ahí es donde el médico escucha el relato del paciente, los síntomas, interpreta los síntomas, ¿verdad? Con detenimiento, la cronología de estos síntomas y va hilando el diagnóstico. Eso nos va guiando hacia dónde está el problema, ¿verdad? El segundo aspecto muy importante también en el diagnóstico de este tipo de patologías es la parte imagenológica, donde teníamos una ecografía que hablaba de las características de la pared del apéndice, específicamente qué grosor tenía y apuntaba hacia un proceso inflamatorio intestinal. Y el tercer parámetro que utilizamos en estos casos es la parte laboratorial, donde también teníamos algunos datos que nos indicaban eso, ¿verdad? Entonces el médico hace una conclusión basado en esos tres aspectos, ¿verdad? En lo que es la parte clínica. En la parte clínica, esta nena tenía un abdomen muy doloroso. Hay características en el examen físico que indican al médico si el cuadro pudiera ser quirúrgico o no, ¿verdad? Ante un cuadro de dolor abdominal, lo primero que tratamos de determinar si ese dolor es clínico o es quirúrgico. Esa es la jerga médica, ¿verdad? Ujú. Cuando hablamos de un abdomen agudo clínico, hablamos de, puede ser, por ejemplo, un cólico renal, ese cólico que te da un dolor intenso, ¿verdad? Cuando tenés litiasis en alguna parte de tu riñón, un cólico vesicular, por ejemplo, también produce dolor abdominal, la gastritis, que es algo muy común, que produce dolor abdominal, pero eso al interrogatorio, al examen físico, el médico fácilmente puede determinar por la ubicación del dolor, por las características y por la forma de tocar la pancita del paciente. Entonces nosotros ya tenemos una idea de que esto no tiene sospecha quirúrgica, ¿verdad? Sin embargo, el otro gran grupo, ¿verdad? Que es el abdomen agudo quirúrgico, son las enfermedades tipo apendicitis, peritonitis y otras, ¿verdad? Donde las características, los síntomas y las características del examen físico también son diferentes, ¿verdad? O sea, nos indica a que puede haber un abdomen agudo quirúrgico. En el caso de esta nena, por ejemplo, las características del examen físico apuntaban hacia un abdomen agudo quirúrgico. La apendicitis como tal es una de las patologías más frecuentes que nosotros solemos diagnosticar en un servicio de urgencia, ¿verdad? Cuando llega el paciente con dolor abdominal y es de origen quirúrgico. Se puede hablar que es una de las enfermedades quirúrgicas más frecuentes en casi todos los grupos de edades, ¿verdad? Desde criatura pequeñita hasta adultos. Entonces, teniendo en cuenta el relato del paciente, también podemos partir, Cristian, de que esta pacientita ya había sido evaluada en otros servicios, ¿verdad? Ahí que ustedes sacan las conjeturas, ¿verdad? Entonces ya había sido evaluada en el hospital regional, acude a nuestros servicios
nuevamente es evaluado por dos médicos, ¿verdad? Porque primero es evaluado por el pediatra que estaba de guardia y después se hace la interconsulta con un cirujano pediátrico, el doctor Martínez. Entonces, empezamos nosotros nuevamente a hacer todo lo que es ese proceso diagnóstico. Se le interrogó, se evaluó el examen físico a esa pacientita, se revisó los estudios laboratoriales que ella ya contaba, ya tenía la ecografía que hablaba de un proceso quirúrgico y también el laboratorio que apuntaba hacia un proceso inflamatorio intestinal. Entonces, teniendo en cuenta esos tres aspectos, teníamos nosotros elementos en los tres aspectos fundamentales como para llegar a esa conclusión diagnóstica. Por eso fue que se le dio ese diagnóstico y se planteó la cirugía. Entiendo, doctor. Usted dice que la imagen, el estudio basado en imagen, habla de una necesidad de cirugía. ¿Por qué esa lectura en San Carlos y esa lectura no es la misma en Acostañó y en otro servicio? No puedo hablar de esa lectura en otro servicio porque desconozco No, pero qué el criterio resultado está habrán a la tenido los vista. colegas. No fue sometida a la cirugía. El resultado está a la vista, doctor. Yo entiendo, señor Cristian, yo entiendo, pero yo no puedo hacer un comentario basado en un diagnóstico hecho en otro servicio que yo desconozco. Es más, yo desconozco cuál es el diagnóstico final que dieron en ese otro servicio. Entonces no puedo lanzar una opinión irresponsable diciendo, no, el colega dijo esto, lo otro, siendo No, que yo desconozco qué comentario habrá hecho el médico. no se trata, doctor, de cuestionar a otro colega. Digo nomás, Ujú. el resultado es que la niña no fue sometida a ninguna cirugía porque no tenía apendicitis. Entonces, independientemente de lo que digan o no digan otros colegas tuyos, ¿por qué en San Carlos sí se asegura que era apendicitis y que se tenía que someter a una cirugía, siendo que finalmente el resultado fue distinto? Mira, Cristian, esa frase, asegurar, eso es cuestionable, ¿verdad? No, no se puede asegurar un diagnóstico quirúrgico con 100% de certeza. Vamos a Ujú, partir por ahí, ¿verdad? ujú. Nosotros teníamos elementos, vuelvo a mencionarte, tres aspectos fundamentales que el médico tiene que evaluar para llegar a la conclusión de que es un abdomen agudo quirúrgico. En los tres aspectos teníamos casi todos los elementos para hablar de un cuadro de abdomen agudo quirúrgico. Y acá te voy a hacer un comentario inclusive para que ustedes puedan comprender mejor y para que la ciudadanía también entienda. Eso es Ujú. muy importante también que el médico explique, ¿verdad? Yo siempre digo, hablando la gente se entiende. Voy a poner un caso diferente, hipotético, ¿verdad? Donde tal vez venga un paciente, puede ser adulto, puede ser pediátrico, con un cuadro, porque ahí vamos a caer nuevamente en que la medicina es una ciencia inexacta. Hay casos que son evidentes y hay casos que son dudosos, ¿verdad? Supongamos que viene un caso de dolor abdominal que tiene 50-50, 50-50. En la parte clínica tiene un 50-50, parece quirúrgico, parece que no es quirúrgico. En la parte imagenológica también supongamos que tenemos un 50-50, habla de que probablemente pueda ser quirúrgico o no. En la parte laboratorial estamos ahí borderline, como solemos decir los médicos, donde tenemos ciertos elementos que apuntan hacia que podría ser quirúrgico. Entonces el médico agarra, analiza estos tres aspectos, ¿verdad? Y dice, esto probablemente sea quirúrgico. Inclusive, supongamos que sea yo suelo hablar mucho con los familiares, ¿verdad? Soy Ujú, muy abierto, muy de explicarle a la gente qué es lo que voy a hacer y con qué fin. Si yo fuera el cirujano, que yo no soy cirujano, yo soy clínico, ujú. yo le siento al familiar y le digo, mira, tenemos esta problemática, tenemos esta sospecha diagnóstica, tenemos estos elementos positivos en estos tres parámetros, ¿verdad? Que nosotros evaluamos y probablemente el cuadro sea quirúrgico. Yo le explicaría así, con esos términos, probablemente. Entonces es como decirte, Cristian, para que ustedes me puedan entender, estamos ante la duda, estamos ante la duda. Hay elementos que hablan de que puede ser quirúrgico, hay elementos que de repente hablan que no es quirúrgico. En Y ese ante la caso, duda, inclusive, Cristian, doctor, ante la duda, escúchame lo que, déjame terminar para que me puedan ajá, entender. Ante la duda, ante una duda o una fuerte sospecha de un cuadro de abdomen agudo quirúrgico, igualmente se plantea la cirugía. Pero no se plantea una cirugía específica. Supongamos que ante la duda de un probable cuadro de apendicitis, se plantea una cirugía que se llama laparotomía exploratoria. Eso es abrir la cavidad abdominal y mirar adentro, Cristian. ¿Por qué? ¿Por qué ante la duda se plantea la cirugía?
Voy a explicar para que la gente me entienda, ¿verdad? Ante la duda, igual se plantea la cirugía, porque si es un cuadro quirúrgico y no se opera, ese paciente con las horas o los días va a deteriorar, va a empeorar su estado e inclusive le puede llevar a la muerte. Y si no es supongamos que era una sospecha de apendicitis y vemos que no hay apendicitis, no hay nada, no encontramos nada, se vuelve a cerrar el abdomen. El paciente ciertamente fue operado, pero ahí tenemos la certeza de que no hay una patología quirúrgica que vaya a hacer que nuestro paciente se deteriore o inclusive para llevarle a la muerte, ¿verdad? Hasta en ese Ajá. caso de dudas, ¿verdad? Se plantea la exploración de la cavidad abdominal. ¿Para qué? Para que tengamos la certeza de que no haya algo que pueda llevarle a nuestro paciente al deterioro. Doctor, yo entiendo la explicación es muy didáctica, pero esa explicación no se le dio nunca a esta gente. Eh, a ver, quiero tocar otro aspecto importante también, Cristian, que hay que Mm, mencionar. Yo voy a mencionar todos los aspectos para que la gente pueda entender, ¿vale? sí. Existe lo que se llama diagnóstico diferencial. Eso es para todas las enfermedades, todas las patologías en medicina, patologías clínicas, patologías quirúrgicas. Es como que vos te vayas conmigo y te estés tosiendo, tenés un cuadro pulmonar y yo tengo que llegar a un diagnóstico preciso. Si es una neumonía, si es una neumonía, si es un cuadro bronquial obstructivo, una bronquitis aguda. Todas estas enfermedades son pulmonares, se parecen, pero son diferentes, ¿verdad? Uno es un proceso obstructivo, otro es un proceso inflamatorio del pulmón como tal. Entonces el médico tiene que hacer esa diferencia entre los diagnósticos, ¿verdad? Ahí caemos en algo que nosotros llamamos diagnóstico diferencial. Entre los cuadros de abdomen agudo quirúrgico, ese es un grupo de, cuando yo te digo abdomen agudo quirúrgico, te hablo de un grupo de enfermedades quirúrgicas de origen abdominal, ¿verdad? Que en este caso es de origen inflamatorio. La apendicitis aguda es la inflamación aguda del apéndice secal, ¿verdad? Entonces, esta patología, esta enfermedad vuelve a tener varios diagnósticos diferenciales, Cristian. Y muchos de estos diagnósticos diferenciales son de diagnóstico intraoperatorio. ¿Qué significa eso? Que el médico puede entrar en la sospecha, que es lo que íbamos a hacer nosotros. Nosotros íbamos a entrar con la sospecha de una apendicitis aguda y vos podés encontrar otra patología, ¿entendés? No es una ciencia exacta. Si un médico te dice, que yo no creo que esa haya sido la frase del cirujano, si un médico te dice, yo estoy 100% seguro de que esto es algo, eso es difícil de determinar. Dudo Bueno, mucho pero que hayan utilizado la una frase madre de como la esta. paciente, doctor, relata y lo hace en público y dice, no puede pasar una hora más sin que esta niña ingrese a quirófano porque tiene apendicitis. Eso es lo que ella relata, que le dice el doctor Martínez. O sea, yo no tengo por qué Por dudar supuesto. de esta señora. No, yo tampoco estoy diciendo que la señora está hablando algo que no se le haya dicho, Mm. pero la sospecha diagnóstica, Cristian, era apendicitis aguda. El doctor, haciendo todo ese proceso diagnóstico, llegó a la conclusión de que había un cuadro de abdomen agudo quirúrgico. De este grupo de enfermedades de abdomen agudo quirúrgico, la sospecha más fuerte era la apendicitis aguda, por todos estos elementos que te estoy mencionando que tenía él a mano para llegar a esa conclusión diagnóstica y por supuesto que planteó la cirugía, señor Cristian. Y te puedo asegurar de que si estos elementos persistían, porque hay que llevar en cuenta una cosa, Cristian. Esta paciente fue evaluada en el hospital regional, fue evaluada en nuestro sanatorio, recibió tratamiento. Horas más tarde, ella ¿Qué llega al tratamiento hospital recibió, acompañada. doctor? La pacientita ya había sido atendida previamente en el hospital regional. No, No te digo, puedo pero hablar en la de clínica, ¿qué tratamiento recibió? En el sanatorio? no, en el sanatorio nosotros no le administramos Ah, ya, ya, ya. ningún medicamento. Ujú. Ahora, Eh, doctor, usted habló de hay una tres diferencia, aspectos sí. a tener en cuenta para la evaluación y uno de esos aspectos es el del laboratorio de imágenes que la Así mismo. madre nos explicó tuvo que hacer previamente a ir a San Carlos en otro establecimiento. Ahí el especialista en imágenes le dice que no detecta ninguna anormalidad en el apéndice, En la pared. en la pared del apéndice. Ese mismo resultado lleva a San Carlos y le dicen otro diagnóstico.
ese primer mismo diagnóstico, con una diferencia de horas de haberse practicado, es el que se lleva al pediátrico a Costañú, y ahí le dicen que la lectura de esos profesionales nada les indica o hace sospechar que sea apendicitis. ¿Cómo es posible que un mismo resultado tenga lecturas diferentes por parte de profesionales diferentes, y en específico por parte del doctor Martínez en San Carlos? Sí. Yo no puedo hablar del comentario que hayan hecho, como te digo, los colegas, tanto el imagenólogo como los otros colegas que le evaluaron en el hospital Acostaño. Ahora bien, en esa ecografía, el grosor de la pared del apéndice hablaba que era 6 milímetros. Entonces, el cirujano, basado en sus conocimientos, en su experiencia, para la edad de la paciente, 6 milímetros de grosor era un indicativo de proceso inflamatorio del apéndice secal, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo te hablo que de los 3 parámetros que nosotros evaluamos para llegar a una conclusión diagnóstica, había elementos que hacían sospechar un cuadro agudo quirúrgico, ¿verdad? Por eso es que se tomó la conducta que se tomó y se planteó la cirugía. Doctor, teniendo a la vista el resultado de toda esta situación, ¿quién erró en el diagnóstico? ¿Los de Acostañú o los de San Carlos? Acá no se puede hablar de error diagnóstico, Cristian. ¿No? ¿De Eso qué te se puedo puede decir hablar con toda entonces? certeza. Esto te estoy hablando que la medicina es una ciencia inexacta. Acá lo que ustedes hacen es sacar conclusiones particulares, ¿verdad? No, El pero existen paciente hechos, se doctor. plantea, La niña nunca fue operada de sí, apendicitis y está viva. señor Cristian, esta situación que ustedes están planteando, esto se ve todos los días en la medicina. Todos los días lo vemos en la medicina, inclusive puede suceder en un mismo lugar. ¿Qué suele pasar muchas veces? Por ejemplo, cuando tenemos dudas diagnósticas, internamos al paciente, hacemos un tratamiento médico, esperamos que pasen las horas y se va reevaluando hora tras hora, y hay muchísimos casos donde justamente sucede esto, ¿verdad? El cuadro clínico inicial con todos estos elementos se va modificando hacia un perfil que no es un abdomen agudo quirúrgico. Y fue eso lo que pasó, señor Cristian. Hay que entender que esa nena tenía ciertas características al examen físico estando en nuestro sanatorio. Horas después pudo haberse modificado estas características al examen físico, y los colegas de la Costañú lo interpretaron correctamente, dijeron, no, esto no es un cuadro agudo quirúrgico, expectaron y horas más tarde le dieron alta. Y eso sucede, señor Cristian, y es válido, y no es ninguna negligencia médica, no es un error médico, es algo habitual de nuestra profesión, porque la medicina no es una ciencia exacta. Esa parte es la que ustedes no pueden ¿Y comprender, por ¿verdad? qué no se Ustedes, optó por Hacer más expectar estudios. entonces en San Carlos, doctor, sino que señor Cristian, directamente en ordenar la ese cirugía? momento, atender bien lo que te voy a decir. En ese momento, en ese momento en el que el doctor le evaluó en nuestro sanatorio, tenía una característica que nos indicaba que era un proceso agudo quirúrgico, señor Cristian. Horas más tarde, la paciente tardó horas en llegar al pediátrico de Acostaño. Entonces ahí Hora y pudo media. haber cambiado la sintomatología. Entonces esa diferencia puede ser la diferencia entre una sospecha diagnóstica y otra, y es eso lo que sucedió. En todo caso de haber sometido a esta intervención quirúrgica a la menor, doctor, usted nos decía que de última ratio una alternativa es abrir la cavidad abdominal Para ver qué hay. para ver qué hay, en palabras llanas. Eh, ¿Qué hubiese Por supuesto. pasado? ¿Habría el doctor Martínez la cavidad abdominal, y si se encontraba con otra realidad? ¿Se le hubiese informado también a los padres y qué sé yo? Aquí no hay apendicitis. Aquí no hay apendicitis, vamos a Fojacer. Pero por supuesto no se va. Si no se encuentra una entidad quirúrgica, no se corta nada, señor Cristian. Se abre el abdomen, se revisa completamente. No, si no se encuentra nada, se vuelve a cerrar la cavidad abdominal y se conversa con los familiares. No, no es que vamos a inventar un diagnóstico. Precisamente eso es lo complejo de nuestra profesión, ¿verdad? Donde no podemos nosotros, ningún médico, eso con toda propiedad yo te puedo decir, te puede asegurar al 100% un diagnóstico, porque si te estoy hablando que el principio de la medicina es una ciencia inexacta, entonces no podemos nosotros
asegurar al 100% un diagnóstico, como tampoco, señor Cristian, podemos asegurar al 100% la efectividad de un tratamiento. Ese Ujú. suele ser otro tema de debate también. Supongamos que vos tenés 35 años, no tenés ninguna enfermedad de base y tenés una neumonía adquirida en la comunidad. Tenés otro compañero de trabajo ahí mismo en tu estudio que también tiene 35 años. Tiene tus mismas características, no tiene patología de base y también tiene la misma neumonía, inclusive puede ser por el mismo germen, que vos le hayas contagiado a tu compañero. Acuden los dos a un sanatorio, son diagnosticados con neumonía, la misma neumonía en ustedes dos. Se hace el tratamiento contigo y se hace el mismo tratamiento con tu compañero. Y puede que uno evolucione favorablemente, se cura la neumonía, y el otro evoluciona desfavorablemente y se complica. Estas cuestiones suceden todos los días en la medicina. Y son cuestiones que, sí, de repente un médico explica mejor que otro médico ciertas cosas, ¿verdad? Pero esto es algo diario en nuestra profesión, señor Mm. Cristian. No, Yo no, no entiendo, yo constituye entiendo, un... doctor, que la dinámica de los médicos hacen que incluso sea algo frecuente, recurrente esto, pero para el paciente es su caso. ¿Entendés? No es Por un caso supuesto, más. Ah, para usted es un caso más, yo no ¿verdad? Porque estoy, no estoy minimizando no, la quiero, situación, quiero ni plantearte tampoco, nomás lo siguiente. No, no digo que estás minimizando, doctor. Quiero nomás plantearte lo siguiente. Este, ¿Qué pasa cuando alguien tiene apendicitis y no se interviene? Ocurre algo que se llama peritonitis. Es lo que todos sabemos, ¿verdad? Y así eso es mismo, por causal de eso, muerte. Es causal de muerte si no por, se su- interviene por supuesto. en debido tiempo. A esa situación se la sometió a la familia, apreciado doctor. Por lo tanto, que la medicina no es una ciencia exacta, está todo muy bien. Pero imagínate, Sully, ella es nuestra compañera de trabajo acá, ella es cronista del programa, la mamá. Ujú. Decía, yo estaba a punto de decirle, abrile que yo te invento el dinero. Es decir, la abría, no encontraba nada, la cerraba, pero los 8 millones que ella se iba a deudar se quedaba allí en la clínica San Carlos, con la excusa de que la ciencia no es exacta. Y sin embargo se la lleva en otro centro de atención y le dicen, pero aquí no hay nada. Y imagínate cómo se siente esa gente al tener un resultado adverso, felizmente, a lo que le plantearon en principio. Mira, Cristian, acá yo te voy a hacer una observación. Hoy ustedes están mirando la película completa en retrospectiva, en retrospectiva, fuera de la cancha, Cristian. Te voy a hacer una comparación con como hacemos comúnmente los paraguayos, ¿verdad? Hoy ustedes miran punto número uno en retrospectiva. Sí. Un evento que ya pasó, ya tenemos probablemente una conclusión diagnóstica, ya tenemos a nuestra pacientita en la casa y ustedes la están mirando fuera de la cancha en retrospectiva, con una historia ya concluida. En ese momento, Cristian, nosotros estábamos en la cancha. El cirujano estaba jugando el partido y no teníamos ninguna retrospectiva. Nosotros teníamos un Esa evento misma que nos analogía, indicaba. permitime, doctor, esa misma analogía la hacía en el bloque anterior. Eh, y vamos al punto futbolístico. Falta dentro del área un planchazo. Estamos tres. Y Mm. para mí es penal. Para la otra persona es penal. Para vos sea penal. Pero en ese momento hubo dos diagnósticos que decían que no ameritaba el cuadro de apendicitis, refiriéndonos al imagenólogo que practicó la ecografía y a la gente de Acostañú. Sin embargo, un tercer jugador en San Carlos decía totalmente lo contrario. No es que estemos relativizando, pero esa analogía que usa en rigor también al menos, y no sé si decir... Es una exposición de hechos. Si la exposición de hechos desemboca o amerita en hacer un mea culpa, creo que no vendría nada mal, doctor. Mm, Mira, Cristian, ustedes tienen opiniones particulares, opiniones basadas en intenciones particulares, ¿Cuál es la ¿entendés? intención particular? Nosotros Discúlpame, hacemos doctor. ¿Cuál es la intención eso, particular? Porque esta es una acusación eso muy yo lo grave la que usted desconozco. está haciendo. Yo no estoy acusando a nadie, No, señor ¿cuál es la Cristian. Yo intención estoy haciendo un particular nuestra en comentario. esto? ¿Sabe qué es lo que La pasa, doctor? desconozco. En esa clínica va gente
y que se le da diagnóstico erróneo para carnearle. Y usted me acusa a mí de que tengo intención particular. ¿Qué intención particular yo puedo tener? Desconozco totalmente, señor Cristian. ¿Y por qué usted me dice que yo tengo una intención particular? Supongo, así como ustedes hacen suposiciones, yo también puedo hacer No, suposiciones. yo no estoy haciendo Yo no, suposición, yo le estoy haciendo una entrevista para que usted explique. Y tiene todo el tiempo del mundo para explicar. Pero usted no me puede venir a y la acusar estoy- que yo tengo intención yo no le particular. ¿Qué estoy intención acusando, particular puedo señor. tener yo? Yo no le estoy acusando, señor Cristian, de ninguna intención particular. Yo acepté la entrevista para explicar la parte médica, para explicar la parte médica. Hablamos de la parte médica. Sin embargo, ustedes tienen conclusiones particulares y se respeta, señor Cristian. Yo no puedo decirle a ustedes, al igual que vos me estás diciendo, hubo un imagenólogo que interpretó el estudio de una manera, nosotros lo respetamos absolutamente. Doctor, una Después hubo pregunta un equipo médico, clave es, ¿tuvo apendicitis o no la niña? No, señor Cristian, si la No niña está en la tuvo. casa y no se Entonces el operó, no tuvo. diagnóstico que le dieron en el San Carlos es un diagnóstico errado. Ya que la ciencia es inexacta, entonces en base a esa ciencia inexacta, el diagnóstico que le dieron fue errado, doctor. ¿O fue Una sospecha exacto? diagnóstica, señor Cristian. Una ¿Eh? sospecha diagnóstica de No, un le cuadro dijeron de abdomen una agudo hora quirúrgico. no tiene que pasar para que esta niña esté en quirófano y le quitemos el apéndice inflamado. Eso es lo que le dijeron. Excelente, señor Cristian. Se planteó la cirugía. Es lo que iba a plantear cualquier ¿Fue médico errado con o no todos eso? esos elementos. ¿Fue errado o Yo no? no te puedo decir fue errado, Fue señor errado, Cristian. doctor, porque la chica no tuvo necesidad de ser operada. Me está hablando de un diagnóstico que se hizo en otro centro horas después de haber sido evaluado, señor Cristian. No hay forma de comparar, eso es lo que ustedes no comprenden. No hay forma de comparar una cosa con la otra. En el momento, escuchaba bien el término, en el momento del examen físico, en el momento, en esa hora en que esta pacientita estuvo en nuestro sanatorio, tenía características que nos indicaban un proceso agudo abdominal quirúrgico y se planteó la cirugía. En otro momento, señor Cristian, horas después, es reevaluado por colegas y tenía otras características y ellos optaron por dejar evolucionar ese cuadro clínico y supongo que cada vez más se alejaba de algo quirúrgico y lógicamente que después le dieron su alta con un tratamiento médico. ¿Un Y te hablo apendicitis es de revertible, doctor? según la ciencia, en algunos casos sí con tratamiento médico, y te hablo con toda propiedad, especialmente en pacientes pediátricos después de haber recibido tratamiento con antibióticos. Pero ahí te voy a hacer una observación. Yo dudo mucho que un cirujano que llegue a una conclusión de una apendicitis aguda, porque es un pequeñísimo porcentaje, pero está descrito en la literatura. Está descrito que un cuadro de apendicitis aguda en un paciente pediátrico, yo no quería nomás entrar en ese detalle, pero ya que me lo estás preguntando, te lo puedo decir con toda propiedad. Es una pequeña proporción, Cristian. Y como es una pequeña proporción, y estamos hablando de que si nosotros no operamos una, porque ahí pues está la importancia, la responsabilidad. Entonces yo te decía, ustedes lo analizan en retrospectiva. El pacientito ya, la paciente ya salió del hospital, ya está sanita, entonces podemos hablar muchas cosas, ¿verdad? En ese momento, la conclusión diagnóstica es apendicitis aguda. Puede que haya un pequeñísimo porcentaje que reciba un tratamiento con antibiótico y revierte ese cuadro, pero ese porcentaje es muy pequeño. Entonces yo dudo mucho que un médico cirujano que diagnostique una apendicitis aguda diga yo voy a dejar evolucionar esta apendicitis a ver si este cae en ese, no te quiero dar porcentaje porque no recuerdo el porcentaje exacto, creo que es menos del 5% que puede revertir, pero el médico no se va a arriesgar, Cristian, a que esa apendicitis que no cae en el, supongamos, en el 5%, no revierte y a qué va a evolucionar a una peritonitis aguda. Entonces, por eso es que se plantea en la brevedad posible la cirugía, porque no se debe dejar evolucionar a un cuadro que después va a empeorar la situación de nuestro paciente. Es muy complejo, Cristian, no es algo que se puede valorar así nomás, así. No vamos a esperar 2 horas, Y 4, la 6, vamos a esperar un día. reversibilidad a la cual usted hace mención, doctor, la reversibilidad de un cuadro agudo abdominal por supuesto apendicitis, lleva a tener una mejoría en un lapso de tiempo de 1 hora, 2 horas. Puede, por supuesto que sí. Yo no sé
si el diagnóstico, yo sospecho, hay que hablar de una sospecha, Esta porque yo no menor sé el no diagnóstico final. recibió, esta menor no recibió ningún tratamiento desde Coronel Oviedo hasta el Acostañú, doctor. Eso Sí, nos pero lo dejó en claro por su eso te madre. quiero hacer mención. ¿Cómo Yo podría desconozco, revertir si no recibió farmacología alguna? escu- escúchame, te quiero hablar de un diagnóstico diferencial que es uno de los más frecuentes. Puede que este haya sido el caso, pero yo desconozco qué diagnóstico final le dieron en el Acostaño. Pero yo te voy a No hablar de un diagnóstico apendicitis. diferencial. No, escúchame. Ajá. Apendicitis es el diagnóstico inicial. Existe algo que se llama adenitis mesentérica. La adenitis mesentérica también es un proceso inflamatorio intestinal. Por eso es que produce un dolor abdominal que confunde muchísimo. Ese tiene una reversibilidad sin ningún tratamiento específico, ¿verdad? Porque es por una entidad viral. Se relaciona a cuadros ¿Y por virales, qué se produce un descartó esa proceso. posibilidad en San Carlos de que tenga esta adenitis? Estas patologías son de confirmación intraoperatoria. La adenitis mesentérica, por ejemplo, en algunos casos el paciente entra a quirófano y se constata intraoperatorio. ¿Te acuerdas que yo te hablaba de los diagnósticos diferenciales y que algunos de estos diagnósticos diferenciales inclusive son de diagnóstico intraoperatorio, Cristian? Esto es mucho más complejo de lo que ustedes creen, ¿verdad? La medicina es algo muy complejo, el proceder médico es muy complejo. Entonces, cada médico, de ahí también derivan las diferentes maneras de interpretar las cosas, Cristian. Un Lo médico que puede usted me interpretar acaba, de una manera. lo que usted me acaba de decir me lleva entonces a suponer cuanto menos que esto tiene mucho que ver, o la incidencia de un diagnóstico final y la decisión que se pueda asumir tiene que ver con la capacidad de los recursos humanos, doctor. Y con mucho respeto, los recursos humanos de San Carlos no están a la altura de las circunstancias, consulto. Es una interpretación particular, Cristian. Si vamos a hablar del Es una currículum del pregunta, doctor, no es una interpretación, el, doctor, es una pregunta. el, cur- el currículum del doctor Martínez es impecable. El doctor Martínez es un subespecialista en cirugía pediátrica. Él tiene una formación de medicina general, tiene una primera especialidad que es cirugía oncológica y tiene una subespecialidad, una segunda especialidad en cirugía pediátrica. Una persona con una trayectoria impecable, con muchos años de experiencia. Entonces, decirte yo, no, el doctor Martínez se quedó corto, yo me quedo corto ante el doctor Mm. Martínez. Ahora, Tiene un doctor, currículum ¿ustedes en impecable. algún momento se comunicaron con la familia para explicarle esto que usted nos está explicando ahora? Yo particularmente no, Cristian. ¿Y alguien de la Desconozco clínica? si alguien del sanatorio. No, no tengo información sobre eso. Mm. No, digo, porque la Yo persona soy, que... perdón, Sí, sí, yo te estoy escucho. totalmente abierto a que si la familia de esta señorita, de esta nena, quiere ir a conversar con nosotros o particularmente conmigo en el sanatorio, bienvenidos sean, por favor. Mm. Ni siquiera hace No, falta digo hacer el nomás, ofrecimiento. Nosotros sí, siempre vamos a estar abiertos, Cristian, hacia el diálogo, la comunicación, la conversación, porque acá lo que sucedió, ahí yo puedo hacer un reclamo. Acá lo que sí. sucedió es que ustedes sacaron todas estas conclusiones, ¿verdad? Y sin siquiera haber conversado con nosotros previamente, hubiéramos hablado nosotros primero y después hacer esta entrevista, por ejemplo. Hubiera sido mucho No, la mejor. entrevista tiene que ser pública, doctor. Yo no tengo nada que hablar en privado con usted para que la gente entienda, ¿verdad? Yo no tengo que hablar en privado. La entrevista es pública por un caso público. Ahora, doctor, digo nomás, la paciente que acudió allí pagó un dinero, Un arancel. un arancel por una consulta de 300.000 guaraníes. Digo, este, Ujú. amerita ni que la clínica le diga, bueno señora, aquí esto pasó, esto que usted nos está explicando, pero te voy a contar un detalle que la verdad que fue muy doloroso escucharla a la madre de la paciente decir, no se decidieron, bueno, yo me voy. Y le deja en bola a su paciente, por el cual le pagó 300.000 por lo menos para que consulte. Y desaparece el tipo, se va. Ustedes no tienen los 8 millones, Ahora, me voy. ahora me estás hablando de cuestiones administrativas, Cristian. Yo no puedo hacer comentarios No, fuera de lo que es el ámbito médico. el médico le abandonó sin decirle nada, ni se despidió de ellos, se fue, porque ellos no tenían los 8 millones de guaraníes. Y claro que la cuestión administrativa es importante porque es una clínica privada donde se abona por los servicios legítimamente.
Yo entiendo, señor Cristian, pero yo no tengo nada que ver con la parte administrativa del sanatorio. Yo no puedo hacer comentarios sobre cuánto se le cobró, cómo se puede hacer, porque esa parte escapa de mi Pero lo que pasa conocimiento. que es un De, conjunto, doctor. ¿Por qué no la entiendo, señor Cristian, operaron pero en el eso podemos, Escúcheme, escúcheme por favor, doctor. Yo le escucho con toda atención y espero que usted lo haga lo mismo porque quiero plantear una cuestión. ujú, ¿Por qué no la operan en el San Carlos? Porque la gente no tenía el dinero que requería esa operación, que es 7.600.000 guaraníes. Entonces lo administrativo no se puede disociar de lo médico, porque la acción médica en una clínica privada es comprensible, legítimo y legal, que la acción médica responde a una disposición presupuestaria del paciente. Por lo tanto, ujú. lo administrativo es sumamente vinculante con lo médico. Por Entonces, lo que supuesto. hizo el doctor fue desaparecer de ellos al ver que ellos no tenían el dinero. Y entonces uno dice, pero ¿para qué pico yo me voy a buscar alivio en un lugar donde ya pagué ni la consulta? Por lo menos por esa consulta que me asista y me diga, no tenés el dinero, bueno, mira, tenés esta opción u otra. No podés abandonarle a alguien. Juramento hipocrático, doctor. Eso a mí no me consta, señor Cristian. Pero le estoy Punto contando número lo que uno. dijo la Punto no, paciente, o sí, vamos a poner en duda ahora lo que dice la escúcheme. paciente. No, no estoy poniendo en duda. Escúcheme lo que le voy a decir de comentario. No se puede abandonar una paciente en nuestro sanatorio porque nosotros tenemos un equipo de guardia. En ningún momento ninguno de nuestros pacientes queda desamparado sin que tenga la atención médica debida. Todo lo que tenga que ver con la parte administrativa, yo le doy toda la razón. Es sumamente importante, por supuesto que sí. Pero yo no puedo hacer comentarios, señor Cristian, porque esa parte escapa de mis posibilidades. No voy a decir, no, no es importante un presupuesto, un monto, el precio de la consulta, la interconsulta. Por supuesto que sí, Cristian. Todo es importante. Más todavía cuando hablamos de gente que tiene que palmar, como se dice, tiene que pagar un servicio médico. Por supuesto que es importante, solo que yo no puedo hacer comentarios en referencia a cuánto cuesta una cirugía, cuánto cuesta una consulta, porque eso ya no, ya escapa de mis funciones y de mis posibilidades. Eso se puede profundizar con la gente que está encargada de administración, presupuesto, ahí ya es otra historia. Ellos sí pueden hacer comentarios, Mm, ellos pueden aclararte todas las dudas que tengan que ver con la parte presupuestaria, pero ahí yo no te voy a poder ayudar, Cristian. ok. Ahora, doctor, yo quiero dejar esto claro y manifiesto. Eh, Cuando un médico dice, te pasa esto, y finalmente no te pasó eso, ¿cómo se, cómo se califica eso en la jerga médica? Ya que nosotros no podemos conocer tanto. O sea, me dice un diagnóstico, finalmente ese Ujú. diagnóstico resultó no ser. ¿Cómo se llama eso en medicina? Eso depende de la evolución de cada caso clínico y es particular y es individual, Cristian. Mm. Yo no te puedo dar una opinión, no te puedo dar una conclusión de una paciente que luego de ser atendida en nuestro servicio fue atendida en otro servicio, en otras circunstancias, en un contexto ya modificado y diferente por las horas de evolución. Entonces, no se pueden dar conjeturas de la manera que vos estás esperando que yo te responda. Un paciente puede evolucionar favorablemente, puede evolucionar desfavorablemente, puede modificarse el diagnóstico con las horas, todo eso en medicina es válido, Cristian. Bueno, Néstor, ¿alguna consulta más para el doctor? No, creo que finalmente la exposición de hechos y circunstancias que nos dio el doctor va a hacer que la gente también pueda determinar y quitar sus conclusiones ante todo y ante la inexactitud de la ciencia médica, como él mismo lo estaba diciendo. Yo al menos termino diciendo de que aparentemente este tipo de situaciones se van a seguir viviendo en nuestra ciudad. Doctor, te agradecemos mucho por tu tiempo y por las didácticas explicaciones. Igualmente para ustedes, que pasen un excelente día. Igualmente. El doctor Sixto Legal.